Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Para quienes nos escuchan hoy, la sesión que tenemos por delante es sencillamente fascinante. Sí, la verdad es que el tema de hoy te vuela la cabeza bastante. Totalmente. A ver, la misión de este análisis a fondo es desentrañar un texto muy intrigante de Hernando Bernal que se titula Amor, líbido y masas. Que además bebe directamente de una obra clave, ¿verdad? Exacto, bebe de Sigmund Freud, concretamente de un texto suyo de 1921 que es Psicología de las masas y análisis del yo. Y el objetivo es entender cómo y por qué grandes grupos de personas logran mantenerse unidos pacíficamente alrededor de un líder o de un ideal. Es una pregunta monumental, la verdad. Lo es porque, claro, fíjate, si nos preguntamos qué mantiene a un soldado luchando en una trinchera, en condiciones extremas, pues casi todos diríamos que es la disciplina estricta. Claro, el miedo a un castigo, las normas militares. Eso es, pensamos en la cadena de mando, en el miedo. Pero, ¿y si resulta que la verdadera respuesta, según este paradigma de la psicología, es algo completamente distinto? O sea, ¿qué pasaría si el pegamento de ese ejército fuera el amor? Es que es una premisa que rompe todos nuestros esquemas mentales, porque siempre asociamos estas estructuras de poder enormes con palabras como coerción o mecánica, pero nunca con el afecto. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Porque cuando vemos estas masas o instituciones, nuestra mente hace como una radiografía de reglas y jerarquías, ¿no? Ajá, es una visión como muy tranquilizadora para nosotros. Nos hace creer que entendemos la sociedad a través de organigramas y normas rígidas. Pero claro, este texto nos dice que eso es solo la superficie, que las verdaderas fuerzas que mantienen a los grupos unidos desafían por completo nuestras suposiciones modernas. A los grupos a los que pertenecen en su día a día. Porque la respuesta cambia las reglas del juego. Y bueno, hablar de amor en un contexto de multitudes suena casi a poesía, así que tenemos que entender qué significa exactamente. ¿Cómo define el texto esta idea de masa? A ver, ese es el primer mito que hay que desmontar. Porque normalmente la gente oye masa y piensa en una turba, ¿verdad? Claro, en gente quemando contenedores o una multitud caótica. Exacto. Pero según el texto de Bernal, una masa altamente organizada no es un caos en absoluto. Es literalmente el amor uniendo a muchas personas, y reiterado en cada una de ellas. Madre mía, o sea que no es una simple suma de personas al azar. Para nada, se habla de lazos sentimentales. Esos vínculos de amor son la esencia misma de la formación de la masa. Son el alma de las masas. Y aquí es donde entra un término muy potente, porque el texto invoca la figura del eros, ¿verdad? Eso es, el eros platónico, esa fuerza que lo cohesiona todo en el mundo. Freud se pregunta a qué otra fuerza podría atribuirse el milagro de que miles de individuos renuncian a su egoísmo para mantenerse unidos. Si no sale eros, claro. Exacto. Y para darle un carácter más técnico, introduce el concepto de la libido. Vale, la famosa libido freudiana. Sí, pero fíjate cómo la define aquí. La libido es la energía de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que resumimos como amor. Ya, pero lo curioso es que el texto original la trata como una magnitud cuantitativa, o sea, como si fuera una energía real que tiene volumen, ¿no? Efectivamente. Como algo que fluye, que puede concentrarse o desviarse. Aunque bueno, por ahora no podamos medirla con una máquina o un termómetro. Pues esto me hace pensar en una analogía para que la audiencia lo visualice. Es esta libido, este eros, como una especie de fuerza de gravedad invisible. A ver, desarrolla un poco eso. Pues así como la gravedad es una fuerza real que mantiene a los planetas orbitando pacíficamente alrededor de un sol, evitando que choquen o salgan volando por ahí, Ajá. podríamos decir que la libido es esa gravedad emocional que mantiene a las personas orbitando alrededor de una idea rectora, sin destruirse entre ellos. Me parece una metáfora buenísima, porque actúa exactamente así. No la ves, no la puedes pesar. Pero si quitas esa gravedad afectiva del sistema, todo colapsa y los planetas chocan. Pero a ver, tengo una duda gigante respecto a lo que dice el texto, porque Bernal menciona que el núcleo de este amor es la unión sexual que cantan los poetas. Sí, así es. Y claro, me cuesta muchísimo encajar esto. O sea, ¿cómo encaja ese amor puramente romántico o sexual en un grupo no romántico como un ejército o una iglesia? Claro, suena contradictorio. Pero lo fascinante aquí es cómo Freud lo resuelve. Porque aunque el núcleo original, evolutivo, sea ese amor de unión sexual, Sí, en la formación de masas, esa energía afectiva sufre una transformación brutal.
Pasa a ser lo que llaman un amor de pulsión coartada en su fin, o de meta inhibida. Meta inhibida, o sea que la energía se recicla, digamos. Exacto. Se recicla y se desvía de su meta sexual. Se expande para cohesionar al grupo. Actúa exactamente como esa fuerza gravitacional pacífica que decías tú, pacificando los instintos para que la gente colabore. Vale, ahora tiene mucho más sentido. Es la misma energía, pero con otro propósito completamente distinto. Eso es. En vez de buscar la gratificación individual, busca mantener unido al grupo. Pues ya que entendemos que esta gravedad es la libido, vamos a llevarlo a la práctica. Porque el texto pone ejemplos muy claros de quién es ese Sol en el centro de la órbita. Sí, usa dos paradigmas de masas que son gigantescos y superduraderos. La Iglesia Católica y el Ejército. Dos instituciones que, bueno, parecen regirse por reglas inquebrantables. Y que ilustran a la perfección esa incidencia apaciguadora del amor de la que hablamos, pero concretamente el amor hacia el conductor de la masa. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque se desvela el mecanismo que las mantiene vivas. El texto habla de un espejismo, de una ilusión central. Una ilusión que es idéntica en ambas instituciones, fíjate. Cuéntanos, ¿cuál es esa ilusión? La creencia firme de que existe un jefe, ya sea Cristo en la Iglesia o el general en el ejército, que ama por igual a todos los individuos de la masa. O sea, de esa simple creencia depende absolutamente toda la estructura. Absolutamente toda. De esa ilusión depende que el edificio se mantenga en pie. Es que es tremendamente paradójico usar al ejército como ejemplo de amor. O sea, un ejército se asocia con la guerra, con la cadena de mando súper rígida. Claro, con la fuerza bruta. Exacto. Que el texto afirme que un soldado sigue en la trinchera jugándose la vida no por disciplina ni por miedo, sino por la ilusión de que el general lo ama de la misma manera que al resto es alucinante. Rompe la cabeza, sí. Pero, ¿qué pasa si ese espejismo se rompe? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que la masa deje de creer en ese amor? Pues las consecuencias son el colapso absoluto. Si esa ilusión se disipa, tanto la Iglesia como el ejército se descomponen inmediatamente. Así, de golpe. De golpe, siempre y cuando la compulsión externa lo permita, que de esto hablaremos luego. Pero si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de la fragilidad tremenda de estas instituciones. Madre mía, es que todo su poderío físico depende de una creencia sentimental. Exactamente. Si el soldado percibe que el general no le tiene ese amor igualitario, surge el pánico. Y el pánico no es porque haya más peligro fuera, sino porque se rompen los lazos sentimentales. Claro, al cortarse la cuerda vertical con el líder, me imagino que los soldados ya no son un ejército, son individuos asustados. Eso es, cada uno mira por sí mismo y se acabó la masa. Pues esto nos lleva de cabeza a la siguiente capa del texto que es vital. Hemos hablado de la relación vertical, de la masa hacia arriba, hacia el líder. Ajá. Pero, ¿qué pasa en horizontal? O sea, ¿cómo interactúan entre sí las personas que comparten este amor por el líder? Pues aquí el texto explica que el vínculo en la masa es doble. O sea, no hay solo una línea vertical hacia el conductor. Vale, hay una red. Exacto, hay ligazones libidinosas recíprocas entre los miembros de la masa. Fíjate cómo lo dice. La esencia de la masa consiste en esas ligazones recíprocas. O sea que por amar a un mismo líder que teóricamente nos ama a todos por igual, de rebote nos amamos entre nosotros. Ese es el mecanismo de la hermandad. Es un amor transitivo, literalmente. Como yo amo al jefe y él me ama, y el de al lado ama al jefe y él lo ama, pues el de al lado y yo nos amamos. Es como si compartieran una misma frecuencia, ¿no? Exactamente. Y aquí se llega al punto culminante del análisis de Bernal, porque cuando se alcanza este estado perfecto de doble vínculo, el líder deja de ser solo un jefe. Pasa a ser algo psicológicamente mucho más profundo. Eso es, ocupa un lugar que Freud llama el ideal del yo. El ideal del yo. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto? A ver si lo podemos ilustrar con una analogía para que quede súper claro para la audiencia. A ver, adelante. Imagina que vas a un concierto de tu banda favorita, en un estadio gigante. Vale, buena imagen. Estás ahí rodeada de miles de desconocidos. En tu día a día, si te cruzas con ellos en el metro, igual ni les miras a la cara. O hasta te apartas, claro. Eso es. Pero cuando el cantante, que sería el líder, sale al escenario, todo cambia. De repente todos cantan la misma canción a la vez, sientes una conexión inmediata. Sí, una euforia colectiva. Exacto. Sientes una especie de amor temporal por todos los que están saltando a tu lado, porque todos están amando a esa persona en el escenario. Y en ese momento, ese cantante se ha convertido en nuestro ideal del yo, ¿verdad? Es una analogía brillante.
porque captura perfectamente la esencia de las ligazones recíprocas de Freud. El cantante es el centro gravitacional, el ideal del yo, y proyecta esa ilusión de amar a todo el estadio por igual. Y por eso nos abrazamos con desconocidos sin pensarlo. Totalmente. Habéis cedido temporalmente vuestra propia brújula interna y habéis colocado al cantante en ese lugar. Por eso actuáis como una masa perfecta y cohesionada. Es que es un viaje intelectual increíble ver cómo estos conceptos tan teóricos explican algo tan cotidiano. Y tanto que sí. Bueno, vamos a recapitular un poco este recorrido que hemos hecho basándonos en el texto de Bernal. Hemos visto cómo se redefine una masa, no como un grupo caótico, sino como un ente pegado por el eros, por la libido. Esa energía afectiva de metainhibida. Eso es. Y cómo gigantescas instituciones como la Iglesia o el Ejército se aguantan sobre el espejismo del amor igualitario de un líder. Que es una base súper frágil si lo piensas. Muchísimo. Y finalmente, cómo ese amor vertical hacia el líder genera un doble vínculo horizontal que hace que los miembros se amen entre sí y el líder pasa a ser el ideal del yo. La verdad es que la genialidad de este texto al reducir estructuras tan complejas a algo tan humano como el afecto es alucinante. Es una disección perfecta de la psicología social. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para cerrar. Algo para que la audiencia le dé una vuelta en casa. A ver, cuéntanos. Antes mencioné casi de pasada que cuando la ilusión del amor del líder se disipa, la masa se descompone, siempre y cuando lo permita la compulsión externa. La compulsión externa, o sea, las reglas, las leyes, los muros. Exacto. El texto de Freud advierte de este matiz. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué ocurre exactamente dentro de un grupo cuando el amor por el líder desaparece por completo, pero esa compulsión externa los obliga físicamente a seguir juntos? ¡Uf, qué panorama! Claro, si el amor era verdaderamente el alma de la masa, se convierte ese grupo desprovisto de su libido en un simple cascarón vacío. Es una reflexión muy potente. O sea, de repente dejas de ver un equipo o una institución sólida y empiezas a ver una especie de zombi burocrático mantenido en pie solo por la fuerza o por los contratos. Exacto, una estructura sin alma real. Pues con esa imagen tan provocadora nos vamos a quedar hoy. Muchísimas gracias por tu lucidez y por ayudarnos a diseccionar todo esto de una forma tan clara. Un placer de verdad. Ha sido una charla muy estimulante. Y a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Os invitamos a que sigáis buscando esos momentos de revelación en vuestras propias lecturas. Mirad a los grupos que os rodean con esta nueva lente a ver qué descubrís. ¡Hasta la próxima!